Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última entrevista del año. Para los que no nos conocen, nosotros somos un grupo de comunicadores que estamos realizando entrevistas en muchas cafeterías con identidad trujillana. Nuestro proyecto se llama Un Café Con y el día de hoy tenemos el enorme placer de presentar a nuestro último invitado del año, quien es Luis Eduardo García. Para los que no lo conocen, él es un poeta, narrador, abogado, periodista, novelista, escritor, docente universitario. Actualmente dirige la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte, sede Trujillo. Tu obra y aportes han sido fundamentales en el periodismo y la narrativa. Además, destaca su habilidad para integrar el periodismo con la literatura, logrando un equilibrio entre análisis crítico y expresión artística. Entre sus premios destaca Dialogando el extravío, publicada en 1986, ganadora del premio El Poeta Joven del Perú, Teorema del Navegante, publicada en 2008, obra galardonada con el tercer lugar en el concurso internacional Popé de Poesía. El Lugar de la Memoria, 2022, ganador del premio Novela Corta Julio Ramón Ribeiro del Banco Central de Reserva del Perú. En su carrera periodística, desde 1986, colabora con el diario La Industria en su columna dominical que se llama Cartas del Tribal, consolidándose como una voz respetada en el ámbito regional. Su libro de crónicas elegidas, El Placer Traidor, reúne escritos de los años 2012 y 2021. Sin más preámbulos, iniciamos la entrevista más esperada de nuestro año. Bienvenidos a Un Café con Luis Eduardo García. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento, feliz de iniciar un diálogo contigo alrededor de un café, por el que tengo un gusto particular. ¿Cuál es el café que ha elegido el día de hoy? Hoy tomaré un cappuccino, un café que tomo de hace mucho tiempo. Me gusta este sabor agradable entre la leche y el café, la combinación perfecta para mí. Genial. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre su trayectoria periodística, también hablaremos de su libro, El Placer Traidor, que son crónicas elegidas, ¿sí? Y a la vez también vamos a involucrar las preguntas de nuestra audiencia para que usted los pueda responder en vivo. ¿Parece bien? Correcto. No te preocupes, suele pasar. Y pasan en vivo. ¿Está bien? ¿Le ayudo? Perfecto, no se preocupe. Bueno, sabemos que usted terminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Y queremos hacerle esa pregunta, ¿qué es lo que le motivó a esa transición del derecho al periodismo y la literatura? Mira, no hubo ninguna transición traumática, ni tampoco un cambio de perspectiva, porque yo sabía que esa carrera jamás yo la iba a ejercer. Terminé y nunca más volví a mirar hacia atrás. Más bien empecé a mirar hacia adelante y hacia adelante encontré el periodismo. Yo he hecho estudio de posgrado en periodismo, me he desenvuelto como columnista básicamente, pero he hecho también diarismo. He trabajado de reportero, he sido editor, tulero, semillero. Entonces tengo vínculos no solo profesionales, sino muy emocionales, muy profundos con esta carrera que yo considero como importantísima en mi vida, cuyo eje principal es la pasión. ¿Cómo logra equilibrar la rigurosidad del periodismo con la creatividad de la poesía y la narrativa? Bueno, hay que tener en claro dos cosas. El periodismo es una disciplina que trabaja principalmente con la realidad, ¿no? Con elementos, con referencias objetivas. La literatura no, la literatura trabaja con referentes y con elementos imaginados, ¿no? Con representaciones mentales, fundamentalmente. Entonces hay que tener las dos cosas bien claras, pero hay un vínculo estrecho entre el periodismo y la literatura que no muchos conocen, que son las técnicas literarias que el periodismo aprovecha, ¿no? Entonces eso les permite tener un compartimiento común. Sin embargo, en la mirada hacia el objeto de estudio, ahí sí varía, porque el periodismo mira la realidad, la literatura mira la ficción. ¿Cómo percibe el impacto de su trabajo en el desarrollo literario y periodístico de la región? Bueno, yo creo colaborar en cierta forma a través de lo que hago con la formación de algunos chicos en el periodismo, en literatura, pero mi aporte fundamental a través de mi trabajo periodístico creo que son a través de mi columna de opinión.
Llevo ya más de 30 años. Debe ser una de las columnas más antiguas que se ha tenido por estos lares. Y he escrito de todo. He hecho reseñas, he hecho comentarios, he hecho entrevistas, he hecho reflexiones y artículos en general, ¿no? Entonces yo miro por ahí mi contribución. Porque el periodismo, además de ser un negocio, es un servicio social. Es una forma de orientar, una guía, ayudar a otras personas a que tengan sus propias opiniones y también a descubrir a través de los mecanismos del periodismo qué cosa es la realidad. ¿Qué opinas sobre el periodismo independiente? Como sabrá, hay muchas plataformas digitales como La Encerrona, ¿no? Ahí cree que hay una cierta rebeldía o un atrevimiento de estos periodistas para salir de la estructura no tradicional y hacer su propio periodismo a su modo, a su estilo. No, yo tengo una convicción. Todo periodismo debe ser independiente. No hay por qué dividirlo entre independiente y no independiente. Yo creo que todo periodismo debe ser además incómodo. Debe ser un incordio, debe ser una piedra en el zapato, en el poder. Un periodismo que tenga una relación complaciente y no sea tirante con el poder, no es periodismo. Es sospechoso, ¿no? El periodismo está ahí para incomodar, para investigar, para denunciar aquello que otros quieren que no se denuncie. Esa es mi visión, digamos, guerrera del periodismo. Pero por otra parte, el periodismo es una pasión que, entre otras cosas, podría servir, por ejemplo, como un modelo de comunicación. ¿Quiénes son los que pueden convertirse en modelo de cómo debe usarse el lenguaje? Los lingüistas, los profesores, pero el periodismo fundamentalmente porque llega a miles y a millones de personas. Se constituye en un modelo del uso de la lengua. Pero por otra parte, el periodismo lo que hace es formar opiniones. Y mientras estas opiniones sean más libres, sean distantes de la presión del poder, es mejor. Entonces todo periodista, que es mi convicción, que se consigue así, tiene que ser alguien incómodo para el poder. ¿Cómo definiría el perfil del periodista en nuestro país? Es un perfil de alguien que atraviesa o enfrenta enormes dificultades. No es el mejor momento del periodismo. Está, digamos, desacreditado. No por razones del propio periodismo, sino de quien lo practica mal. Y también porque en los últimos años, algunos gobiernos de turno, digamos, tuvieron una aproximación hacia el periodismo, una aproximación, digamos, no sé, condenable, ¿no? Y también algunos periodistas se acercaron al poder sacrificando todos los valores que deberían cultivar como periodistas, ¿no? Pero en sí mismo, la profesión del periodista es una profesión noble, ¿no? Es apasionante. Puede servir para propósitos maravillosos, pero también puede ser para cosas, puede ser utilizado en cosas muy viles, ¿no? Bueno, yo soy seguidora de sus redes sociales, siempre veo sus publicaciones en Facebook, en Instagram, y me da mucha curiosidad porque siempre publica sus apreciaciones literarias, ¿no? Como buen escritor, entrevistas, colaboraciones, pero hay algo que me llama la atención, que no publica casi mucho de labor de la periodista, de la presidenta, perdón, del plan del gobierno o temas políticos. ¿Se debe a algo esa? No es simplemente elección. Yo no soy un periodista político. Si lo fuera, estaría todo el tiempo opinando. Mi perspectiva es la de un periodismo cultural, ¿no? Un periodismo formativo cultural. Entonces me muevo en ese ámbito. Es verdad que alguna vez hice artículos de corte político en una época en que el gobierno estaba Fujimori, ¿no? Y no nos fue tan bien, pero es simplemente opción, ¿no? Ahora, yo tengo una visión política que no tengo por qué decirla ahora, pero tengo también una mirada sobre la realidad peruana, pero no es el periodismo que a mí me gustaría practicar. No porque no me parezca interesante, no porque simplemente no estoy a gusto ahí, ¿no? Prefiero ser un observador de la política. Y una que otra vez he escrito artículos de carácter político, pero a una perspectiva mucho más global, ¿no? No local ni doméstico. ¿Cómo ha abordado esta responsabilidad al escribir para la industria, especialmente en un espacio donde convive la opinión y el compromiso social? Bueno, yo a la industria le tengo mucho cariño, porque cuando tenía 23 años, debuté ahí escribiendo mi primer artículo, ¿no? Que se llamó... bueno, era un homenaje a Cesare Pavese, un poeta italiano que yo admiraba mucho. Entonces leí sus poesías, de ellas Trabajar cansa, ¿no? Labor estanca. Y
tuve el impulso de escribir mi primer artículo, un artículo de opinión. Ese fue el primer artículo que escribí yo para el diario News. Luego ya tuve una columna, ¿no? Se llamó Consejero Lobo, luego varió de nombre y ha terminado siendo ahora Carta del Rival. Me he sentido muy a gusto, nunca he sentido ninguna presión. Le tengo un cariño porque ahí se ha ido una gran parte de mi vida. Te digo que he escrito durante 30 años ahí. No es el único medio donde he escrito, pero es el donde yo más he escrito. Fui siempre bien acogido y mis artículos principalmente ahí fueron de carácter cultural, ¿no? Y gracias a Diario de Industria pude aproximarme cuando era muy joven a grandes autores, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, a quien le podría hacer revista por teléfono porque cuando me citó en Barranco para hacer una entrevista presencial yo estaba en Arequipa por una descoordinación. Entrevisté a Porfac, Jorge Eduardo Edilson. ¿Por qué fue Porfac? Porque él estaba en Italia y ya faltaba muy poco para que se muera y tenía enormes dificultades de salud. Entonces me respondió, de las 24 preguntas que le hice, me respondió solamente 14 porque me confesó que tenía pocas fuerzas para responderme, ¿no? Entrevisté a Bryce y en vivo y en directo. Entrevisté a Julio Ramón Ribeiro en vivo y en directo. Entonces tuve esa fortuna, ¿no? Esa fortuna de acercarme a estos autores canónicos, ¿no? Emblemáticos del Perú, de la literatura peruana. Pero gracias a la oportunidad que te brinda el periodismo, ¿no? Que es una serie de circunstancias y pasiones que hay que seguir, ¿no? Que hay que dejarse llevar, porque el periodismo es un instinto, es una pasión. Sabemos que ya ha colaborado, sigue colaborando con el diario La Industria hace 38 años, ¿no? Y el formato de una columna semanal puede ser tanto un desafío como una oportunidad creativa. ¿Qué estrategia se utiliza para mantener la frescura y originalidad en sus escritos? Bueno, es muy difícil escribir todas las semanas un artículo de 4.700 palabras sin caracteres. Sin espacio, 4.700 caracteres sin espacio. Al principio me costaba mucho y yo andaba con muchos rodeos porque además no tenía la cultura que tengo ahora de la información, ¿no? Me costaba, pero un par de años o 3 años después ya me volví, digamos, muy diestro en esto. Pero además ¿por qué logro yo? Tengo siempre un tema para escribir, porque creo que soy un lector muy compulsivo, ¿no? Soy un lector apasionado. Es lo que me da vida, ¿no? Entonces cada vez que leo un libro yo marco, anoto, tomo nota en mi libreta, le pongo una banderita al libro y ya descubro yo que basta con que encuentre una frase que me llame poderosamente la atención. Yo ya sé que de ahí van a hacer un artículo. Y luego asocio con otras cosas que he leído y luego investigo un poquito. Yo escribo muy rápido. Lo que me cuesta a mí mucho es organizar el pensamiento. En los días previos a la hora de cierre, al deadline, tengo que estar pensando cómo voy a organizar mi artículo. No lo escribo. Escribo cuando falta poco para la entrega y lo escribo muy rápido. Me demoro más organizando el pensamiento en los días previos. Esa es mi mecánica, digamos. Ese es mi método, mi cocina. Pero no sé si me funcione a todos. A mí por lo menos me funciona, ¿no? ¿El periodismo narrativo sigue siendo un buen recurso para realizar columnas de opinión? Bueno, el periodismo narrativo debería practicarse en todos los géneros. No debería ser exclusivo de la crónica ni del perfil. También los artículos, también los reportajes podrían tener este carácter narrativo. Solo que hay que manejar bien el lenguaje. Hay que fluctuar de las técnicas, procedimientos y recursos de la literatura para llevarlas al plano del periodismo. Hasta ahora se practica más el periodismo narrativo con la crónica y el perfil, pero se puede practicar también en los otros géneros. Algunos prefieren llamarle periodismo literario, ¿no? Otros creen que el mejor nombre es periodismo narrativo. Bueno, en fin, nombres van, nombres vienen. El hecho es que es una forma del periodismo que pertenece a la clase, a la tipología del periodismo interpretativo y que en realidad representa el futuro del periodismo, ¿no? Porque si tú te das cuenta, a los lectores, a los espectadores, a la gente que escucha radio, no les gusta que les cuenten historias. Pero no se puede contar cualquier historia. Tiene que tener una historia que esté bien contada, que sea bella y que persuada, ¿no? La única manera de lograr estos objetivos es usando la literatura, las técnicas de la literatura. Entonces muy pocos periodistas practican eso. La mayoría prefiere el periodismo puro y duro, que es un periodismo básicamente informativo, objetivo entre comillas, pero que no revela el verdadero carácter y profundidad de la condición humana, ¿no? El periodismo narrativo sí. Su proximidad con la literatura le permite eso. Y creo que es una buena opción porque en un mundo donde las cosas pasan muy rápido,
la gente no se detiene mucho en el pensar, en reconsiderar, en encontrarle sentido a las historias, debería buscar el periodismo narrativo o literario. Pero no hay mucha cabida en los medios, ¿no? Lo practican la mayor parte de las veces los medios independientes. Pero ahí está luchando y enfrentando una crisis. Bueno, sí, tuve oportunidad de leer su libro El placer traidor, que son crónicas elegidas, ¿sí? En los años 2012 y 2021. Y me gustó mucho la forma como empieza, sobre todo cuando dice que en confesiones previas, que si me permite para leer un fragmento que me ha encantado, que dice: un apasionado del periodismo es el que padece en carne propia esa enfermedad que mata, por lo general con ataques al corazón, hipertensión o ansiedad. Incluso nombra el ejemplo de Manuel Vázquez Montalbán, pero esta última, cuando dice: cuando no mata, el periodismo es una pasión lo más parecida a un placer traidor. Yo creo que cualquier joven que se está animando a estudiar la carrera de periodismo, pueda que leer esta página se pueda asustar y retroceder, ¿no? Yo lo leí y me encantó y dije, aquí estoy, ¿no? ¿A qué voy a seguir? Entonces, sin embargo, me hago la pregunta, ¿qué tanto la pasión por el periodismo puede afectar a quien lo ejerce? Mucho, porque es el contacto con la realidad. Y si tienes una sensibilidad muy bien desarrollada, puede ser que ese tipo de periodismo haga mella en ti, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo que un periodista que hace periodismo de guerra, luego de regresar del frente, esté bien, ¿no? Algo tiene que haberle pasado a su humanidad. Algo deja. Y cuando tú dices que un chico se puede asustar, estoy pensando que el periodismo es para valientes, pero también, como dice Rizard Capuchin-Key, no es para cínicos, ¿no? No se puede ser cínico con la realidad, conociéndola como la conoce un periodista. Yo he leído muchos reportajes, muchas crónicas de guerra, me apasionan. Yo no podía ser nunca, jamás un reportero de guerra, ahora menos, ¿no? Ni cuando era joven también, pero he leído mucho, gran cronista de guerra, porque me interesaba su visión de la realidad, su visión de una situación límite, como la muerte, ¿no? La muerte en un campo de batalla. Pero al mismo tiempo también me apasionan los grandes reportajes de carácter social, ¿no? Que inician El hambre y el mundo, como el libro de Martín Caparrós, que se llama El hambre, ¿no? El hambre. Y el periodismo tiene formas de sensibilizar, formas de enseñarnos, de abrirnos los ojos para ver cómo es el mundo, que no tienen otras disciplinas, ¿no? Como las estadísticas, como la política misma. El periodismo está ahí. Quizá el periodismo no pueda detener una guerra, pero podría advertirnos de que si vuelves a hacer una guerra, mira lo que le podría pasar a la humanidad, ¿no? Y es eso, ¿no? A veces es que el periodismo permite que el mundo, o quienes tienen el poder, posen los ojos en una realidad que pasa desapercibida, ¿no? Recuerdo mucho ese mal ejemplo para la humanidad, que fue la guerra en Coanda, ¿no? Entre Hutus y Tutsis. En una época, creo que fue en junio, no recuerdo bien si fue en 1986 o me estoy equivocando, pero era la guerra que fue mundial de Estados Unidos. No fue el 86, fue un momento en que fue el mundial en Estados Unidos y que al mismo tiempo estaba ocurriendo la guerra entre Hutus y Tutsis. Pero la mayor parte del foco de atención se había trasladado al mundial de fútbol. Y no había periodistas que cubrieran de manera tan completa en Ruanda y diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La otra realidad. La otra realidad, una es más divertida, más complaciente, donde Traba masa. donde Maradona se estaba quejando por el calor al que nos hacían jugar, la hora, ¿no? Que hay un sol en vertical terrible para los futbolistas, mientras en Ruanda se mataban a pedradas, a machetazos, y de una forma atroz, y no habían periodistas que dieran cuenta de eso, casi no había. Entonces, por eso digo, la importancia que tiene el periodismo para ayudar a que la gente que tiene el poder mire como tiene que mirar la realidad, llame poderosamente la atención para decir, miren, esto está pasando, señores. Nosotros no la podemos detener, pero por lo menos podemos advertir de lo que va a suceder. En la página 82, El sentimiento poético de la vida, usted describe cómo es la vida de un poeta, ¿no? ¿Por qué cree que hay esa cierta unión que siempre se le adjudica a los poetas con la soledad? ¿Qué pasa ahí entre la soledad y la poesía, esa rutina? Creo que más que la soledad hay una profunda insatisfacción con el mundo. La poesía o ser poeta es una anomalía. No es parte de la normalidad. En principio porque el poeta usa lenguaje
de una manera distinta a la como la usa el común de los mortales, ¿no? El lenguaje poético es una violentación del lenguaje convencional, porque te dice las cosas de una manera especial y dice lo que no dice. El lenguaje corriente dice lo que dice. Si me dice alguien, tráeme un capuchino, y doy el capuchino. Pero si tú dices, siento un sabor amargo como si estuviera tomando un café muy, muy cargado, ¿no? Ahí hay un lenguaje que no necesariamente es referencial, ¿no? O sea, hay un lenguaje metafórico, es un lenguaje que ha convertido el lenguaje convencional, ¿no? Profesor, coméntenos, ¿por qué cree que la crónica es un género importante en el periodismo? Creo que es probablemente el género más importante por los desafíos que esto implica y porque es un género abierto y porque también es un género que está próximo a la literatura, ¿no? La crónica permite contar historias reales con las armas de la literatura, pero además permite que en su formato puedan introducirse elementos que a veces no son totalmente convencionales para el periodismo, ¿no? Que puedan introducir cartas o otro tipo de diario, elementos no convencionales del periodismo, ¿no? Entonces es un género con mucha potencia, es un género que se debe practicar, pero se debe practicar siempre tomando las precauciones del caso, es decir, hay que estar bien imbuido del dominio del lenguaje, dominio de las estructuras narrativas y una gran pasión que te ayude a usar las historias reales como elementos que podrían servir para muchas personas como espejos de identificación. ¿Qué desafíos se enfrenta al narrar crónicas en la era digital? El espacio, básicamente, ¿no? El espacio. Pero el espacio en el mundo digital es menor, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Que con él puede llegar a más gente, ¿no? Y puedes usar otro tipo de recursos que no sean el lenguaje convencional, ¿no? Puedes usar el lenguaje audiovisual, que potencia el lenguaje convencional. Pero no veo mucha crónica practicando en el mundo digital. Todavía sigue siendo un coto como el mundo del periodismo impreso, ¿no? De las revistas. Aunque he visto ya algunas revistas digitales que practican mucho el periodismo narrativo. Pero nos gustaría que sea esto más. Sin embargo, pienso que su auge como que está decayendo, ¿no? Hace una década o unos 15 años atrás, con las revistas que abundaban en la primera esquina, con la revista Etiqueta Negra en Perú, con el Mal Pensado en Colombia, Da Clinty, Revista Anfibia, la revista Anfibia, Pardo, Gato Pardo, Etiqueta Negra. Claro, el Eco de Llanero, el Circulado, ¿no? Había muchas oportunidades, pero cada vez los espacios se han ido reduciendo. Si bien se han trasladado al mundo digital, pero ya no son lo mismo, ¿no? Sin embargo, creo que los estudiantes de periodismo deben reconocer que por ahí hay una cosa maravillosa, ¿no? Una cosa maravillosa que hay que practicar, porque eso probablemente sea la mejor forma de enfrentar esta falta de atención que muchos ciudadanos le han dejado de dar al periodismo. ¿Sintió la ausencia del gran Eloy Jauregui, uno de los grandes intérpretes en crónica periodística? Y yo creo que era uno de los puntales de la crónica en el Perú. Bueno, la crónica en el Perú, como en América Latina, se practica desde fines del siglo XIX, porque son géneros inventados por los modernistas, ¿no? Y los postmodernistas. Que los dueños de periódicos, cuando buscaban para juntar dos periódicos y divulgaran sus ideas políticas, buscaban gente que supiera hacer periódicos, que supiera escribir. Y los únicos que lo podían hacer eran los escritores. Por eso es que a finales del siglo XIX, comienzos del XX, tú vas a ver grandes cronistas, todos eran escritores. Entre ellos Vallejo, Valdelomar, Federico More. Una cantidad enorme de autores modernistas o postmodernistas que hicieron crónica, ¿no? Y que fundaron una tradición. Pero algunos creen que el periodismo narrativo, el periodismo literario, aparece como una invención de los norteamericanos, como el nuevo periodismo en los años 60. Pero no es así, ¿no? Existía. Ha demostrado además Susana Rocker en un libro, La invención de la crónica, creo que se llama. Ella indaga y demuestra que la práctica del periodismo literario narrativo, que no se llamaba así antes, simplemente era crónica, que era como una especie de cajón desastre, ¿no? En el que cabía todo, pero básicamente se narraban historias reales. Ese periodismo era muy antiguo, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos una tradición del porcho mano atrás. Acuérdate que el libro Operación Masacre de este periodista argentino
se me fue el nombre, pero está el título de su libro. Este periodista argentino publicó 7 o 6 años antes que Truman Capote una novela de no ficción que se adelantó pues a Sangre Fría de Capote. Entonces aquí, porque ahí sí tenía donde mirar, tenía una tradición en la cual colgarse, ¿no? Entonces tenemos una riquísima tradición y por eso pues la crónica es tan importante, ¿no? Creo que también la labor de Leila Guerrero. Rodolfo Walsh se llama. Muy bien. Yo creo que la labor de Leila Guerrero también como cronista también da cierta esperanza, ¿no? Que todavía hay historias muy buenas por contar y mezclar, ¿no? Entre el periodismo, la literatura y obviamente basado en situaciones reales, Claro, ¿no? es que hay varias generaciones. Tienes a los padres con Darío, con Tirred Nájera, con otros autores, ¿no? Como José Martí, que son los que fundaron la Terra Crónica, ¿no? La crónica con la que todo empieza. Y luego hay sucesivas generaciones. Y una de las últimas es la que pertenece a Leila Guerrero. Aunque hay más jóvenes todavía que siguen practicando, ¿no? O sea, hay todo un porvenir. Es que esa proximidad con la literatura quizá le va a dar más aliento de vida, ¿no? Es mi sospecha. Bueno, vamos a ingresar a un bloque de preguntas que ha dejado la audiencia para que usted los pueda responder en vivo, ¿sí? Empecemos. Ismael López, jefe de comunicación de la Minera Poderosa, pregunta, ¿qué significa pasar del periodismo a la docencia universitaria? Bueno, sigo haciendo periodismo en realidad. Yo cuando enseño siento que estoy dando una clase en una sala de redacción. Yo soy muy apasionado, ¿eh? Si una historia me conecta, a la vez que enseño, transmito, suelto mis demonios interiores, ¿no? Que son Ideologías también. Que son, claro, que pertenecen al ámbito de la pasión. No debería haber un gurú, ¿no? Decir que te diga, aquí está el periodismo y acá está la docencia. Son cosas que se ponen. Cuando uno escribe, cuando hace periodismo, también hace docencia. Y cuando hace docencia, podría seguir haciendo periodismo. Porque en una sala de redacción, ¿qué es lo que haces? Eso, ¿no? Claro que hay que tener conciencia de que una cosa es ser maestro, profesor, con cierta responsabilidad, y otra cosa es ser periodista. Quizá hayan matices, ¿no? Pero fundamentalmente los dos persiguen el mismo objetivo, ¿no? El mismo objetivo, que es mantener informadas a las personas, ayudarlos a formar sus propios opiniones y a tener el valor suficiente de afirmar una vocación. El periodismo básicamente es una vocación. Es una vocación. Ani Castañeda pregunta, ¿cuál es tu mayor fuente de inspiración y qué recomendaría principalmente para alguien que desee ser un escritor o escritora? Es una pregunta que va por al ámbito de la literatura, ¿no? Hay que escribir sobre lo que uno conoce y sobre aquello que, si no escribes, probablemente termines afectado en tu mundo interior, ¿no? Los grandes temas de la literatura pasan inadvertidos porque de tanto verlos, de tanto frecuentarlos, de tanto estarse ahí, no lo vemos. A menudo están en las cosas más simples de la vida. Eso es lo que decía Chekhov, ¿no? Hay que aprender a mirar, hay que aprender a observar, como hace un periodista, ¿no? No mirar con los ojos, mirar con la conciencia, mirar con el sentido de la vida, ¿no? Entonces, pienso yo que a un periodista debería hacérsele, digamos, más fácil si es que está debidamente entrenado para identificar hechos de la realidad que podrían dar lugar a historias reales. ¿Y cómo identifica si es que detecta que hay anomalías en la realidad? Y por supuesto, esta realidad peruana está llena de dificultades, de anomalías, de conflictos donde puede él echar mano. Pero en el plano de la literatura son más subjetivos, más personales, ¿no? Y yo creo que si alguien quiere empezar a escribir, no debe temer a contar las historias que le resulten muy próximas. Esas cosas que parecen banales, que parecen intrascendentes, son las cosas que están esperando que uno le dé un tratamiento literario. Porque ¿en qué consiste la literatura en realidad? En convertir lo insignificante en significativo. Es decir, hay que convertir aquello que es feo en el mundo real en una obra estética. Cuando digo obra estética no me refiero a la proporción ni a la armonía simplemente, sino a las cosas de la vida, a las que nosotros tenemos que insuflarles vida, maravilla, pasión, de fe, ¿no? Entonces las cosas que están cargadas de estos elementos dejan de ser cosas ordinarias para convertirse en cosas literarias, estéticamente agradables y aceptables. Víctor López González, el escritor trujillano, pregunta, ¿qué tal le parecen las obras de Han Kang, ganadora del último Nobel? Bueno, acabo de leer
tres de sus novelas, ¿no? La vegetariana, he leído Lección de griego, creo que es. Y la tercera que estoy leyendo ahora, que es sobre una rebelión de estudiantes en Corea del Sur, ¿no? Que son masacrados por la policía y los militares, en la que ella va más allá del ámbito personal y subjetivo y se plantea contar una historia de carácter más social, ¿no? Parecía un desafío. Ya estoy a punto de terminarla y estoy muy contento. ¿Verías el premio? ¿Cómo se llama esta novela? No, totalmente, ¿no? Totalmente, está totalmente justificado. Además, creo que todos los que han ganado los premios lo ves de alguna manera, ¿no? Solo que no se puede complacer el gusto de todo el mundo. Catherine Rechifo pregunta, ¿qué le dirías al poeta joven Luis Eduardo? Bueno, que no sea tan ingenuo ni tan soñador. O no, que siga siendo soñador, pero que ya no sea tan ingenuo. Y que vuelva a escribir quizás sobre nuevos temas, pero con mucha más sabiduría, ¿no? Claro que eso no es posible porque eso lo digo ahora que tengo muchos años, ¿no? Y en cambio, cuando gané el poeta joven yo tenía apenas 23. Era ingenuo, documentado, fácilmente convencible, muy adolorido, un letrerido. Era, como he dicho siempre, ser poeta es una anomalía, ¿no? Es un desajuste con la realidad. Es una manera de ver el mundo de otro ángulo, ¿no? Desde una perspectiva más melancólica. Bueno, es como hasta cierto punto melancólico, quizá por eso me guste tanto Cioran, ¿no? Me gusten estos Vallejo, todos estos personajes que tienen un vínculo con la realidad un poco nostálgico, ¿no? Melancólico, desajustado, ¿no? Yo finalmente le diría, sigue siendo tú y no tengas miedo a nada. Lisita Velázquez pregunta, ¿sumarías a tu trayectoria impartir tus conocimientos a la formación de niños en la creación de cuentos, cómics o algo relacionado a tu talento? Creo haber visto esa pregunta en la red y qué bien que la hayan hecho. Por supuesto, es una deuda que tengo que cumplir. Un par de veces he dictado talleres para niños. No me siento con la habilidad suficiente, no es lo mismo. Me gusta enseñar a gente que está en la universidad, pero sí lo retomaría porque he pasado la experiencia de mi hija y con ella he leído muchas cosas y he descubierto que sí tengo el entusiasmo, que tengo podía afinar mis herramientas para acercarme a los niños. No es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa acercarse a ellos. Claro, es distinto con chicos que ya razonan un poco más y que tienen menos impulsos y tienen menos energía, ¿no? Que los niños. En los niños hay mucha inocencia, hay mucha maravilla, creo que demasiada, ¿no? Que no tienen los más grandes. Claro, lo he contemplado. Estaba pensando en algún momento hacer, no sé si pueda hacerlo, videos para niños y videos para jóvenes, ¿no? Yo recomiendo qué leer, cómo leer y por qué leer. Pero en segundos o en minutos nomás. Creo que es lo que necesitamos. Es una cosa que yo lamento. Cuando yo empecé a escribir, nunca encontré un taller donde aprender, un taller literario. Era una de las cosas que se carecía en los años 70 aquí en Trujillo, ¿no? Es más, teníamos enormes dificultades para acceder a los libros. Lo único que teníamos eran las bibliotecas, en la Universidad Nacional de Trujillo, a la que también le tengo un cariño especial, porque ahí pasé los momentos más felices de mi vida como lector. Pero no tenía, o sea, nos limitamos solo a lo que las bibliotecas te daban, viajábamos con mucha frecuencia en Lima, pero tampoco, no solo con librería de viejo. Ahora es mucho más sencillo pedir libros, hay libros digitales, pero sinceramente no creo que tengamos más lectores que antes. Creo que tenemos el mismo problema que antes, solo que ahora parece se resuelve de otra manera, ¿no? Creo que utilizar otros medios, ¿no? Los digitales son los más comunes, más accesibles de pronto para todos. Finalmente, la docente Karina Rodríguez Escobar, fan de su libro último, ¿no? Pregunta, ¿qué le inspiró a escribir El lugar de la memoria? Bueno, mi hija, ¿no? Mi condición paterna. Yo nunca pensé que el ensayo me podía convertir en el tema literario para mí. Claro, yo soy un lector y una de las cosas a las que le temo es perder la memoria, ¿no? Imagínate, o perder la visión. Sería trágico para mí, ¿no? Pero cuando fui padre, fui asaltado por un montón de miedos. También por un montón de alegrías y felicidades, ¿no?
pero también miedos, porque yo dije, claro, dudas, porque luego, claro, mi hija ya no dejó de vivir conmigo, vive con su mamá. Por supuesto, es una relación bonita, seguimos llevándonos bien con mi hija, pero no estaba todo el tiempo conmigo. Y entonces yo ingenuamente creí que si uno se aleja de una niña, esta niña podría olvidarte. Era tonto, pues se lo preguntaba al psicólogo, y el psicólogo me reprochó y me recriminó. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Puedes dejar de ver a una niña, pero si tú creas vínculos muy poderosos con ella, el cariño y el amor va a permanecer intacto. Cosa que ha sucedido. Esos miedos que tuve se volvieron más agudos a veces por las noches cuando yo leía y me ponía a pensar. Siempre estoy haciendo eso, ¿no? Pensando. No duermo tanto, pero duermo poco, pero leo mucho y pienso, creo que en exceso, ¿no? Y entonces me venían a la mente, ¿y qué pasaría, decía yo, si el escenario cambia y el que la olvida más bien a ella soy yo, no ella que me olvida a mí, soy yo? Y ahí se me ocurrió la idea de contar una historia en la que yo también contara la relación padre-hija, que manifestara todo mi amor y mi cariño. No sé, tú has leído la novela y es una novela, digamos, visceral desde el punto de vista afectivo, ¿no? Hay una relación padre-hija muy fuerte, muy poderosa, muy dura, ¿no? Y yo la he escrito con las tripas, quiero decir. Está escrita con las... Esta pregunta es quizás creo la más generalizada que se le hace a todos. Mario Vargas Llosa lanzó una carcajada muy fuerte y hasta irónica, diría yo, cuando le preguntaron sobre qué pensaba del lenguaje inclusive. Aprovechando que está usted acá, ¿qué opina usted sobre ese tema? Yo pienso lo mismo que Vargas Llosa. Que no hay que gastar energías en modificar si el propio lenguaje es explícitamente inclusivo, ¿no? Creo que hay otras situaciones en las que sí debería hacerse las cosas más claras, pero en lo que él opinó, yo creo que está correcto, ¿no? No lanzaría una carcajada así, pero sí creo en lo mismo, ¿no? Como todo poeta se dice que tiene cierta ventaja en los terrenos amorosos, en su romanticismo, ¿no? ¿Usted cree que sus musas inspiradoras en su etapa de poeta pudieron apreciar la poesía de sus escritos? Quizá, ¿no? Sí tengo buenos recuerdos, pero no es una ventaja ser poeta para ser aceptado por las chicas. Si los poetas no bien sufren más por el tipo de sensibilidad que manejan. Yo he sido profundamente infeliz, pero también he sido profundamente feliz. Para algunos podría ser una ventaja. Y es que te encuentres con una mujer que encaja con esa visión de que admira a un poeta, ¿no? Por las cosas que escribe, por las cosas que le dedica. Pero yo creo que en la mayor parte de los casos es doloroso. Es doloroso. Yo creo que a veces la gente se convierte en poeta no solo por esta insatisfacción con el mundo, por ese desajuste, esta anomalía que tiene en la circulación con la realidad, sino también porque a veces se sabe que es muy torpe, como yo ahora que he tirado el cartel varias veces de un café con... sabe muy torpe para manejar otras cosas del mundo, ¿no? Y descubre que dentro de sí hay una parte de sí que sí lo conecta con el mundo. Yo me siento, cada vez que leo un libro como de Ana Valdiana que estoy leyendo ahora, o de Szymborska o de la... yo siempre termino conmovido. Soy un lector que llora mucho con los libros, ¿no? Solo, y que suele mucho tiempo. Tengo mucha sensibilidad para eso. Pero al mismo tiempo soy racional, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el pensamiento científico. Admiro mucho el pensamiento. Y muchos de los artículos que he escrito últimamente tienden a unir esto, ¿no? Del arte con la ciencia. Parece que la ciencia es una forma de, por lo menos en su método y en su búsqueda, una forma de hacer arte. Las grandes leyes de la ciencia son leyes éticamente maravillosas. Son sencillas, pero además son bellas, ¿no? Entonces, es eso. Hay un cierto prejuicio que se le adjudica a los escritores consagrados, el no leer a las nuevas generaciones. ¿Por qué cree que sucede esto? Es una tontería, ¿no? Yo más bien creo que las nuevas generaciones con las viejas generaciones deberían estar dialogando todo el tiempo. Pero así como las viejas generaciones miran a veces con desdén a los nuevos creen que están fundando todo, como si no hubiera una tradición detrás. Hay mucha soberbia, ¿no? Hay mucha vanidad en algunos jóvenes que creen que con ellos se está fundando todo. En realidad lo que deben estar haciendo es dialogando con el pasado. Y no solo con su pasado en su propia lengua, sino con el pasado en otras lenguas. Hay que dialogar con toda la tradición occidental. Los poetas no son lunares, son parte de un mundo que está encadenado, ¿no?
Yo recuerdo que era muy joven y perseguía a los poetas muy viejos, los que llevaban 30 o 40 años. Claro, el periodismo me ayudaba mucho porque me permitía acercarme al mercado. Entonces creo que de ambas partes, de los más jóvenes o los más viejos, lo que necesitamos es conversar más. Hay que enriquecer nuestra tradición. En su entorno familiar e íntimo, ¿qué tanto involucra a su pequeña hija que sea lectora? ¿La introduce o es voluntaria en ella la lectura? Siempre voluntaria, ¿no? Nunca le habré aconsejado, recomendado algunas veces, pero en los primeros añitos, más bien cuando ella llegó a tener ahora ya va a cumplir 14, hasta los 10 años leía conmigo mucho, ¿no? Hemos leído libros juntos, ¿no? Pero creo que ya tiene prendida la mechita de la lectura, la llama de la lectura ya está, ya la guarda, ya la cultiva, ¿no? Esperemos que más adelante, según cómo vaya pasando su vida, no se olvide esto, ¿no? Pero tampoco la puedo obligar a nada, ¿no? Creo que ella debe moverse en márgenes de libertad. Creo que lo suficientemente inteligente y tiene la sensibilidad que yo quisiera que siga teniendo para darse cuenta de eso, ¿no? Esta es una pregunta que creo que todos se hacen, todos los que lo conocemos. ¿Cómo recibió la noticia del último premio otorgado por el Banco Central de Reserva del Perú? Fue una anécdota, lo voy a contar rápido. Me pasaron, no solo recibí la noticia que gané el premio, recibí varias noticias, una es agradable y otra desagradable, la mayor parte agradable. Creo que fue como al mediodía, me llamaron de la universidad para decirme que me había aumentado el sueldo. Pero una noticia agradable. Eso fue en abril del 2022. Luego, el mismo día, unas horas después, me llamaron para hacer un recital y el Ministerio de Cultura, creo que uno de los que iba a leer era Óscar Polchado Lucio, que yo no conocía. Me dijeron que era presencial, entonces tomé un taxi y me fui hasta el Ministerio de Cultura y yo estaba en Sorco. Pero a mitad de camino casi, me volvieron a llamar para decirme que no era presencial sino virtual y que regresara a la computadora. En ese interín, mientras regresaba, me puse nervioso, llegué al lugar donde estaba alojado y dejé mi billetera en el taxi. Perdí la billetera con 300 soles y todas mis carpetas. No. Bueno, regresé, creo que fue así. Y luego ya llegó, creo que la hora del almuerzo o después del almuerzo, volví a recibir otra llamada, pero esta vez del Museo Central del Banco Central de Reserva, diciéndome que me llamaba él, uno de los jurados, Alonso Pueto, ahora lo puedo decir. Me dijo que yo acababa de ganar el premio Nobel y que estaba muy, muy conmovido, estaba alegre. Y eso me sacó. Mira todas las cosas que me sucedieron en ese momento. Ya. Pero ahí no acabó el día. Como a las 11 de la noche, ya después que había cerrado todas mis tarjetas y que lamentaba porque había perdido los 300 soles, todo, no tenía nada. Así que tuve que prestar dinero a otras personas para poder quedarme unos días más en Lima. Pero a las 11 de la noche descubrí que había recibido varias llamadas de una odontóloga. Y le digo, pero ¿quién es? Yo no la conozco. Entonces empecé a ver su perfil en la red. Y era una odontóloga que me había estado llamando y dije, voy a llamarla, ¿no? Por el Messenger. La llamé. Me dijo que ella había encontrado mi billetera en un taxi que la llevó al aeropuerto. Y que me había estado buscando toda la tarde y no sé cómo había dado con mi perfil en Facebook. Me había llamado y yo no le había respondido. Le agradecí, pero hizo una cosa maravillosa esta señora. Yo escribí una crónica sobre eso, agradeciéndole. Me dijo, mire, yo por lo que veo de sus documentos, veo aquí, estaba el DNI de mi hijita también, porque yo le guardaba ahí ese DNI. Tienes una hija, mi escuela es de Trujillo, y estas son todas tus tarjetas, y aquí encontré 300 soles en tu billetera. Supongo que estás pasando dificultades porque no eres de acá. Entonces, ¿sabes qué hizo esta señora? Me depositó 300 soles en la cuenta de otra persona. Dijo, porque no, seguro que no tiene dinero. Y mañana, pasado mañana, mi esposo te va a entregar en un lugar determinado la billetera. Y así fue, sí me lo entregó. Entonces dije, ¿existen seres como estos en Perú? No, todo eso me sucedió ese mismo día cuando gané el premio Nobel. O sea que no era el lugar donde se perdía la memoria. Era al revés, ¿no? Todos tenían memoria. Se juntó muchas anécdotas ese día que hicieron terminar en una crónica. Imagínense. Como que la vida lo conduce de cierta forma a seguir escribiendo. Las historias están ahí. Siempre. Y tenemos que aprender a mirar y a descubrir dónde están las historias. Yo digo, a veces las grandes historias pasan inadvertidas. Eso porque no hemos aprendido a desarrollar un método para observar. Dicen que el periodista, uno de sus ingredientes no es solo que sepa escribir. Lo que tiene que tener un instinto. Ese instinto es experiencia en realidad. No es que venga genéticamente preparado. Eso se puede desarrollar. No es una iluminación.
Muchas personas que saben la pasión que tiene por la lectura se hacen esta pregunta. ¿Cuántos libros tiene Luis Eduardo García? Tuve 6.000, pero luego lo vendí la mitad y me quedé en 3.000. Pero ahora esos 3.000 han aumentado peligrosamente. ¿Cuánto? Yo que ya tengo 3.500 o 4.000 ya. O sea, otra vez, pero ya no es el mismo ritmo con el que compraba antes. Es que descubro siempre un tema, un comentario y ya quiero tener el libro para leerlo, ¿no? Es una compulsión muy peligrosa. Demanda mucha inversión de dinero. Y bueno, cuesta ser escritor y lector, ¿no? Cuesta mucho. Porque además yo no leo libros digitales, ¿no? Leo libros impresos. Y cuéntenos, ¿usted presta sus libros o es de los escritores que no? No, no O sea, presto, regalo libros. Ah. Sí, no presto. Porque ya tengo muy mala experiencia. ¿le faltan libros por leer? Muchísimos. Muchísimos. Debo haber leído una buena cantidad, no sabes cuánto habré leído. Tanto que he terminado con cataratas en los ojos. Una estoy operado del otro. Como Borges. Bueno, Borges se quedó ciego, ¿no? Borges ceguera era irremediable, ¿no? Por ejemplo, ese es el ideal de un lector. Borges es más que un escritor, es un lector, ¿no? Es el hombre interesado en todo, que desde niño leía. No, yo no soy Borges para nada, estoy muy lejos de eso. Pero me gusta su pasión, ¿no? Y yo lo admiro muchísimo, ¿no? Esto es un ping-pong, ¿no? Para poder saber qué es lo que piensa en una sola palabra Luis Eduardo García. Así que empezamos. El amor es, Maravilloso y peligroso. la muerte es, El grado cero, el periodismo es, una pasión. la lectura es, Es todo. la poesía es, Es la existencia. Pero la poesía también es la filosofía y la música. en su rol como docente, ¿encuentra aún todavía en sus aulas alguna ilusión, esperanza por unos jóvenes y futuros comunicadores? ¿Hay esperanza todavía de hacer buen periodismo? Sí, claro. Cuando yo creo que la esperanza se empieza a perder, siempre aparece una lucecita al fondo que me dice, no hombre, todavía hay mucha esperanza y encuentro mucho talento, ¿no? Por eso digo, el periodismo para que exista de verdad tiene que estar lleno de esa pasión. Por eso los periodistas mueren pues de hipertensión arterial, de ataques al corazón, están invadidos por la ansiedad, porque claro, se trata de escribir contra el tiempo y escribir rápido y bien y darle información a las personas, ¿no? No es una profesión muy agradable a veces, ¿no? Es apasionada, pero las condiciones en que a veces se ejerce, las dificultades que encuentra te desaniman. Sin embargo, la docencia tiene que aportar ya no el grado de pasión, tiene que aportar más que eso, ¿no? Tiene que ir más allá. Tiene que encontrar o descubrir estrategias y formas agradables de llegar a los chicos y decirles lo maravilloso que podría ser el periodismo, ¿no? ¿Qué le diría a su niño interior? Que confíe en mí, que siga confiando en mí, que no lo voy a defraudar. Mario Vargas Llosa dijo en una entrevista para la BBC, me gustaría que la muerte me hallara escribiendo como un accidente. ¿Comparte este pensamiento? Y es una frase que creo que en algún momento dijo Paul Auster también, ¿no? Sí, eso me desarma, ¿no? Me desarma porque da cuenta del amor, el tesón, la fe, la fuerza y la maravilla con que lo maravilloso con que ejerció su profesión. Realmente en Vargas Llosa es admirable, ¿no? Es hechura de ese esfuerzo, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que ha sido una experiencia increíble, tanto para nosotros que ejercemos las comunicaciones. Y también, personalmente, me pasa de que ha sido uno de los pocos invitados que hemos tenido que ha compartido su interés y ese entusiasmo por estar aquí con nosotros. La verdad que le agradezco personalmente frente a cámaras y esperemos que el próximo año nos volvamos a encontrar en este programa o en otros. Bueno, te agradezco a ti, lo haces muy bien, Stephanie, a todo tu equipo de producción, la forma en que has llevado la entrevista. Eso me devuelve la confianza en que el periodismo tiene futuro, ¿no? Bueno, y disculparán todas mis torpezas porque suelo tirar las cosas, siempre fui así. Siempre fue así, suelo tirar las cosas, pero estoy muy, muy contento, ¿no? Me he sentido bien recibido y bueno, espero que algún día se repita esto. Los felicito, de verdad. Bien, me están comentando que hay preguntas en vivo que están dejando los señores de audiencia. A ver, vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué responsabilidad le cabe al cronista en relación a la investigación que hace del medio
debe ser completamente objetivo, considerando que también es literatura. No, la crónica no es literatura. La crónica es periodismo. Lo que usa la crónica son las técnicas, procedimientos y recursos de la literatura. A la crónica le está destinado a ser veraz, porque pertenece al ámbito del periodismo, y el periodismo tiene que ser real, tiene que contar historias reales. Ahora, la investigación es fundamental. Todos los periodismos deberían ser investigativos. La investigación es un método, no es un tipo de periodismo, es un método, y como es un método, todos los periodistas están obligados a investigar. Solo que no se hacen, ¿no? Se cree que como la crónica es un género de fondo, entonces, o el perfil, entonces son los únicos obligados a investigar. Incluso para escribir un artículo hay que investigar. Para hacer una nota informativa hay que investigar, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tener las cosas bien claras. La crónica no es ficción. Lo que hace la crónica es usar los recursos de la ficción. La crónica es no ficción. Bueno, tenemos también la pregunta de uno de los estudiantes de Comunicaciones y Periodismo, Eloy Silva, pregunta, él escribe para justamente Día 30, una de las revistas donde usted dirige. Quisiera consultarle cuál es el consejo que les das a los periodistas que experimentan bloqueos al escribir. Una muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, que son los mismos bloqueos que enfrenta un escritor. El escritor puede esperar, ¿no? El escritor puede tomarse todo el tiempo del mundo. El periodista no. El periodista no puede tener no puede enfrentar la página en blanco porque hay una hora de cierre. Entonces es más peligroso. Yo lo que le sugiero, como le sucede a los escritores, puede ponerse a escuchar música o coger un libro o mirar un cómic, o sea, buscar otros elementos que no pertenezcan a la circunstancia que está viviendo, la circunstancia de escribir una nota apurado, y estimularse con otros elementos, con otros lenguajes. A mí me ha dado resultados. Cuando tengo un momento de bloqueo, escucho música, me gusta escuchar jazz, por ejemplo, jazz clásico, o me gusta mirar libros o leer poesía. En la poesía descubro que ese contacto con la palabra, que en la poesía es maravilloso, te deshaga el nudo gordiano en el que te has metido. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahora no. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarle después también un video para todos los que nos están viendo sobre los 3 libros que está leyendo, que lo ha traído, ¿no? Esto es increíble, así que esperemos que nuestra audiencia pueda disfrutar de esta entrevista que vamos a publicar en nuestra cuenta de YouTube. A ver, una pregunta más. Bueno, la profesora Ana Rita Cabeza pregunta, Luis Eduardo, ¿recuerda especialmente algún artículo de Día 30? Tu entrevista a Ana Rita que le hiciste ahorita a Udusa, recuerdo un artículo mío también sobre la hora de cierre. Recuerdo algún artículo de Lakesh que tú conociste, ¿no? Que era sobre la muralla de Trujillo, ¿no? Tengo grato recuerdo de esa revista que ha llegado al número 100, que es editada por la Facultad de Comunicaciones. En realidad han pasado muchos años, deberíamos estar en el número 300 más o menos. Pero hubo ahí unos desajustes, falta de coordinaciones, y la revista dejó de salir un tiempo. Sin embargo, ya hemos llegado al número 100. Y esperemos que de aquí nunca más ya pare, ¿no? No tiene que parar, jamás. Seguimos ahí. Muchísimas gracias entonces. De verdad, muchas gracias a todos los lectores que están aquí, a la audiencia que está conectándose, a las preguntas últimas que también nos encanta porque eso hace que las entrevistas en vivo sean naturales, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias.